que eres malvado. El pecado es que tienes control de ti. Por eso qué bueno es cuando se tiene esperanza en Dios. Cuando tú descansas en Dios. Cuando tú no has puesto tu confianza en ti ni en los hombres, sino en Dios. Por eso yo quiero que abran sus Biblias en Zacarías capítulo 8. Profeta Zacarías, capítulo 8. Nos habla de la futura paz y de la prosperidad de Sion. Ahora miren, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y se la hablamos a los hombres que no conocen a Dios, que no les importa a Dios, que no creen que la palabra es la palabra de Dios, que les importa nada, eso pareciera ser que es como echarle las perlas a los cochinos. Porque no es nada. La palabra no hace nada en aquel que la pisotea. Por eso se hace un tanto dificultoso valorar el mensaje de Dios cuando no se ubica uno en los zapatos de quienes deben recibir el mensaje para entenderlo. Nosotros debiéramos entenderlo, porque nosotros nos llamamos de Dios. Y a nosotros nos debiera alegrar este mensaje. Este mensaje no está dirigido en primera instancia a usted y a mí, en el sentido que está hablando de la futura paz y de la futura prosperidad de Sion, que es la tierra prometida y el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Pero aquí hay principios en el trato o relación que Dios manifiesta que la va a aplicar de igual manera para nosotros, los que hemos creído y recibido el perdón por la gracia que es en Yahshua. Miren lo que dice: y vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, es el oración con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor, volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos se llamará monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y de muchachas que jugarán en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos. Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Así dice el Señor de los ejércitos. Sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas,
los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo, y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora ya no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos. Porque así dice el Señor de los ejércitos: tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, estas son las cosas que debéis hacer: decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicios de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que esto va a pasar de verdad, verdad? Amén, amén, o amén, amén. Amén. Esto va a pasar. Esto pareciera que no va a acontecer. ¿Por qué pareciera que no va a acontecer? Le voy a explicar por qué. Israel es una pequeña porción de tierra que la llamamos el ombligo del mundo, que está en el Oriente Medio, allá. Es un pedacito de tierra comparada con las otras naciones. Tiene muy poca gente comparada con las otras naciones. ¿Y saben quiénes son los enemigos de Israel? ¿Saben quiénes son los enemigos de Israel? Usted tiene que saber eso. Porque los enemigos de Israel son sus enemigos, debo decirle. Los enemigos de Israel son sus enemigos. Ah, pero a usted no le importa nada de eso, ¿verdad? Y por eso es el problema. No es que yo tenga por tardanza mi venida, dice el Señor, sino es que mi iglesia y mi pueblo todavía no entienden estas cosas. Entonces, tengo que tener paciencia. Pero Israel es un pueblo muy pequeño.
Imagínense, uno de los grandes enemigos de Israel se llama China. ¿Cuántos habitantes tiene China? 1.300 millones. 1.300 millones. ¿Usted sabe cuántos aproximadamente habitantes tiene Israel? En el 48, 6 millones. 10 millones. Más o menos ahora va entre 10 y 12 millones. Y tiene una nación, una que se llama China, que tiene 1.300 millones y son sus enemigos. Y hay otros enemigos que se llaman Rusia. Y usted puede imaginarse cuántos habitantes tiene Rusia. Unos 300, 400 millones. Y si usted se pone a sacar la cuenta de todos los habitantes que están alrededor de Israel, de las naciones árabes, y si se pone a indagar y a estudiar, se va a dar cuenta que prácticamente todo el mundo está contra Israel. Y lo que por alguna razón no están contra Israel, como los Estados Unidos, es porque los Estados Unidos pudieron entender que es mejor ser amigo de Israel que enemigo. Sin embargo, el presidente Obama no es tan amigo de Israel. Pero miren, es Dios. Y aquí el nombre dice que así dice el Señor de los ejércitos. Qué tristeza es que no tengamos la traducción correcta del hebreo al español. Porque usted y yo no entendemos mucho de qué es eso del Señor de los ejércitos. Sabemos que es algo bueno y que es algo importante. Pero lamentablemente no entendemos en lo profundo. Y nuestros predicadores y nuestros pastores y nuestros maestros tampoco entienden. Pero lo dice Él. Y Él dice que aun cuando pareciera imposible para Él, Él lo ve tan fácil, porque lo va a hacer Él. Él va a hacer eso. Israel tuvo casi 2.500 años, porque desde el 605 a.C. fue echado de la tierra, y la otra porción de Israel 722. Entonces, más o menos 2.500 años o más estuvo Israel fuera de la tierra suya, bajo el yugo de los gentiles. Pero Dios había dicho que lo regresaría, y lo regresó. Hoy hablaba con un amigo, un misionero que me llamó de los Estados Unidos, Juan, les mandó salud. Ha estado un poco quebrantado de salud, pero gracias a Dios hicieron muchos exámenes, tenía mucho líquido a nivel de uno de los pulmones y lo infiltraron, le sacaron el líquido, tenía problemas con el hígado, hicieron una biopsia, no es maligno, nada de lo que tiene, está en tratamiento, está recuperando. Y hablaba con él de algunas cosas. Entre esas cosas decíamos, hay tantas cosas que parecen imposibles para el hombre, pero Dios ha dicho que lo va a hacer, y si Dios ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso decía al principio, qué bueno es tener confianza en el Dios, en el Señor, en el hacedor de maravillas. Qué bueno es ser familia de ese Dios.
Qué bueno es depender de Él. Qué bueno es poder disfrutar de la esperanza que tenemos en Él. Israel tiene una esperanza en Dios. Y aunque todo pareciera imposible, el escritor, profeta Zacarías, termina diciendo en los versículos 21 y hasta el 23, dice: y los habitantes de una irán a otra, de las ciudades, de las naciones, diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo: iremos contigo, porque porque hemos oído que Dios está contigo. Hoy se lo cuentan a los chinos, a los rusos, se lo cuentan a los árabes, y le cuentan estas cosas y se burlan y se ríen. Se lo dicen a los filósofos y a los psicólogos, ¿verdad? Y a los científicos, y se burlan. Por eso decía al principio, leer esto es sin valor alguno para tantos hombres en la vida, en el mundo. Porque esto es un libro más y punto. Porque este es un libro escrito por hombres y de cuentos y de inventos que le han quitado y le han puesto al antojo de muchos, según el parecer de ellos. El diablo les ha puesto una venda para que no crean, para que lean y no entiendan. Pero lo triste de todo esto es que nosotros, el pueblo de Dios, los que nos llamamos de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, los que creemos que este es el libro de Dios, lo leemos y no lo creemos. Aquellos no lo creen porque ellos dicen que eso es basura, que eso es una literatura, que eso es escrito por hombres comunes y corrientes, que esos son inventos. Pero es que ellos de plano lo niegan porque no tienen a Dios. Pero el problema es que los que tienen a Dios, o dicen que lo tienen, tampoco lo creen. Y usted me dice: pastor, ¿y por qué usted dice que la gente que cree en Dios no lo cree? ¿Saben? Porque si yo creo una cosa, actúo en mi vida de acuerdo a lo que digo que creo, ¿o no? Sencillo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los hombres y mujeres que llenamos las congregaciones evangélicas decimos pero no creemos. Y pasan las cosas y nos agarran desprevenidos. Y Dios las dejó para que estuviéramos apercibidos, para que no nos agarrara el día, porque lo difícil va a ser cuando venga y se cumpla, usted no va a disfrutar. O los que dicen que creen no lo van porque no lo esperaban. Por ejemplo, las vírgenes insensatas. Ellas eran novias que estaban esperando al novio, pero no habían comprado el aceite para sus lámparas. ¿Y qué pasó con esas novias? Que llegó el novio y las dejó vestidas de novio.
porque ellas no creían. No es que, bueno, espérate un momentico, como nosotros tenemos por costumbre. Chátate un pedo allí, que ya voy a hacerlo. No va a ser así. Entonces, si tenemos la palabra y decimos que la creemos, pero no identificamos nuestra vida con eso, no va a servir para nada. Por eso es cuando venga Él, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca les conocí. Qué bueno es tener esperanza. Qué bueno es saber lo que va a pasar de antemano. Cuando yo analizo estas escrituras, aquí hay principios que yo puedo tomar para mí y para mi nación. Porque esto no está escrito para Venezuela, históricamente. Pero aquí está hablando el Dios de los hijos de Dios venezolanos. Amén. Amén. Y el trato que Dios le dio a aquellos hombres de Israel que creyeron y esperaron en Él y esperan en Él, va a ser el mismo que nos da a nosotros, ¿o no? Sí, amén. Al menos a mí me va a dar ese trato. Yo no sé si a usted. Yo creo que sí, pero si usted no lo cree, no sé que yo crea si se lo va a dar a usted. Porque ahí eso es intuite persona. Es persona a persona. Yo creo que Dios va a tratar a mi país bajo los principios que rigen su naturaleza, porque hay gente aquí que ama a Dios. Amén. Escúcheme, no es que va a pasar por alto su maldad, porque déjeme decirle, no ha pasado por alto la maldad de Israel. Ha sido muy duro con Israel. Algunos dicen que no, que es imposible que la iglesia pase por la tribulación porque Dios no va a permitir, ¿verdad?, que el sufrimiento. Y le pregunto, ¿usted quiere pensar, por favor, por un momento? ¿Habrá más sufrimiento? ¿Habrá cosas más horribles que las que han vivido el pueblo de Israel durante toda su historia, que han tenido que ser castigados? Léase lo que hizo Nabucodonosor. Estrellaba a las mujeres contra la peña, las abría con un cuchillo y le sacaba el vientre y a los niños que estaban allí. No hay manera de imaginarse las barbaries que han cometido contra el pueblo llamado Israel. Hitler, y usted eso sí lo ha visto en documentales, no tiene que contárselo, usted puede verlo con los ojos. El de Irán dice que no, que eso no existió. Tremendo que el general jefe del comando de las fuerzas aliadas, hay una película donde él está diciéndole a los periodistas, tomen las fotos, graben las películas, publíquenlas, porque algún día se levantarán unos locos diciendo que esto nunca ocurrió. Cuando yo leí eso, cuando lo vi, yo me quedé sorprendido. Era profético lo que ese hombre estaba diciendo en el 1948 atrás, que el loco de Irán un día lo diría, y que tantos como él lo piensan. Entonces, ¿puede usted imaginar la cantidad de juicios y de castigos en que ha incurrido Israel producto de su maldad y de su desobediencia? Entonces Dios no va a pasar por alto la maldad y la desobediencia de los venezolanos, para nada. La va a castigar. Dios castigó a Israel con Babilonia y luego castigó a Babilonia
los medo-persas, y después castigó a los medo-persas con los griegos, y después castigó a los griegos con los romanos. Sí, la espalda tuya va a salir muy bien, no te preocupes. Perdón, no te preocupes. No para que eso lo diga. Se le quedó la cara al pastor cuadrada y anaranjada. Parece que le pegaron. Ahora, yo creo que el Dios de Israel es mi Dios. Y creo que los principios de su naturaleza con que actúa con Israel, actúa conmigo y con mi pueblo. Yo he levantado las manos a Dios y le he pedido a Dios que tenga misericordia de mi tierra. Cantábamos un canto al último. Y ese canto dice, ¿cómo? Te pido la paz para mi ciudad, para mi nación. Pido perdón por las cosas que hemos hecho. Ahora, cuando yo veo a Dios decir, por ejemplo, en el versículo 9, y yo quiero que esto usted lo tome por el momento histórico que vive mi nación, su nación, nuestra nación. Versículo 9 dice, así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Cuando Dios está por hacer cosas importantes en un pueblo, cuando Dios está por intervenir de alguna manera en una nación, Dios dice a los que le conocen, porque Él dice, haré yo algo sin consultarlo, sin participarlo, sin anunciárselo a mis siervos, a mis amigos, a mi gente. Entonces, así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras. Y tenga esperanza, que pase lo que pase, si descansamos en Dios, tendremos un final feliz. No olvide eso. Pase lo que pase, si descansamos en Dios, tendremos un final feliz. Porque Dios honra a los que temen a su nombre. Y yo tengo que tener por certero que en esta nación tiene que haber unos puñitos, aunque sean de hombres y mujeres que temen a Dios. Puede ser que unos estén por una parte y otros por otra, pero tiene que haber un puñito de gente que tema a Dios. Y yo confío en eso, que por misericordia, por amor, por fidelidad a su palabra y a sus promesas, Él nos conducirá y nos sacará del túnel y al final seremos felices. Lo creo. Pero nuestra esperanza tiene que ponerse en Dios. Que no nos equivoquemos. Nuestra esperanza tiene que descansar en Dios. Si hay algo que le duele, si hay algo con lo que ofendemos a Dios, es cuando quitamos nuestra esperanza de Él y la ponemos en otras cosas. Escúchame lo que le dijo Dios a su pueblo que estaba siendo cautivo a Babilonia. Le dijo, rueguen por la ciudad y por las autoridades de Babilonia. Era algo incongruente, algo increíble, porque en la paz de ellos está vuestra paz. Era algo para no entender ni creerlo, ni aceptarlo. Ellos están
haciendo desastre con nosotros, humillándonos, una barbarie, y Dios nos manda a que roguemos y pidamos por la paz de Babilonia, porque en la paz de Babilonia está nuestra paz. Eso era algo incomprensible. Pero ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Entonces, así dice el Señor: sean fuertes vuestras manos. Ahora, 5 minutos reflexionando sobre tus manos y mis manos, nada más. Mañana a las 6 de la mañana voy a estar aquí, hasta las 8. Los que quieran venir, pueden venir, para que oremos. Vamos a hablar de nuestras manos. Mírenselas. Tiene 2 manos, ¿no? El único que no tiene 2 manos aquí es Gini, y ahorita no está. De resto, todos tienen 2 manos. Yo creo que Gini todavía siente la otra. 2 manos. ¿Para qué sirven las manos? Construir. Pregúntese y respóndase. ¿Para qué sirven sus manos? ¿Para qué cree usted que Dios lo creó y lo hizo con 2 manos? ¿Cómo nos puede ser útil las manos para relacionarnos con Dios? Para hacer la obra de Dios, para honrar el nombre de Dios, para agradar a Dios. ¿En qué manera las manos pueden servirnos? Sean fuertes vuestras manos. Y si usted lo lee, va a conseguirse de nuevo que lo dice. ¿Hay algún símil, o mejor dicho, hay alguna declaración en la Biblia? ¿Hay alguna experiencia en la Biblia donde las manos sirvieron para algo? Cuando Moisés el pueblo de Israel estaba peleando y Moisés tenía las manos levantadas. Cuando Moisés alzó sus manos y tenía por un lado a uno y por otro lado al otro. Por un lado tenía a Aarón y por otro lado tenía a Hur. Y cuando ellos hacían que las manos de Moisés bajaran, prevalecían ¿quiénes? Los enemigos. Cuando alzaba las manos, prevalecía Israel. ¿Qué pasó? Sean fuertes vuestras manos. Yo sé que tenemos una expectativa. Yo sé que tenemos anhelos. Yo sé y entiendo que hay emociones. ¿Está bien? Dios nos hizo así. Él nos conoce. Pero no creas que porque tú estás emocionado, Dios está emocionado. No te equivoques. Lo que te emociona a ti no necesariamente emociona a Dios. Pastor, por favor, dígame eso con la Biblia. Así. Isaías 55. Tus caminos y tus pensamientos, tal como está de lejos el occidente del oriente, así están tus caminos de los míos.
diferente. Entonces, ¿cómo saber lo que piensa Dios? Sean fuertes vuestras manos. Búscale. Encuéntrate con Él. Entabla una cita con Él. Abre tu corazón. Y acuérdense, mañana muy temprano va a salir el sol. ¿Sí? Y va a ser un día nuevo. Pero ¿acaso no todos los días sale el sol? ¿No todos los días son nuevos? ¿Qué hace la diferencia? Tú, yo, nosotros hacemos la diferencia. Porque Dios dijo que tú y yo, nosotros somos la sal y la luz del mundo que se alumbra con el sol. Entonces no esperes que los que no son luz, que los que no son sal, hagan la diferencia. No te engañes. Tú eres el que hace la diferencia. Soy yo, somos nosotros los que hacemos la diferencia. Por eso las promesas de Dios son para nosotros. Y somos nosotros quienes podemos hacerlas una realidad en la vida. ¿Es nuestro Dios un Dios de paz? Amén. ¿Sí o no? Amén. Aquí dice que sí. ¿Es nuestro Dios un Dios de justicia? Amén. ¿Es nuestro Dios un Dios de verdad? Amén. ¿Es nuestro Dios un Dios de misericordia? Amén. No esperemos que ellos la hagan. Hagámosla nosotros. Pero eso tiene un precio. Hoy hablaba un rato con Daniel de esto. El gran paquete es que todos queremos paz, justicia, verdad y misericordia, pero nadie quiere pagar el precio. Ese es el punto. Estamos en una cola listos para recibir, pero nadie ha pagado el precio. ¡Ah, ya Cristo lo pagó, pastor! Cada quien debe llevar su propia cruz. Cada quien debe morir cada día. Entonces, sean fuertes vuestras manos. Y después dice Dios, versículo 16, estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. A los que acostumbran y tienen como ética de la vida creer que hay mentiras veniales, blanquitas. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que se acostumbraron en la vida a pensar y a creer que hay mentiras que no son tan malas. Hablar o decir la verdad unos a otros, juzgar con verdad y con juicios de paz en vuestras puertas. ¿Usted quiere que nuestros jueces, que nuestro sistema judicial y carcelario cambie? Estamos anhelando y tenemos la esperanza de que sea diferente. Eso va a ser dependiendo. Si gana Radonsky,
hay posibilidades. Si sigue Chávez, no hay posibilidades. Le tengo una mala noticia. Si ese es el pensamiento y cómo piensan los cristianos, entonces los jueces seguirán siendo perversos. Los fiscales seguirán siendo perversos. Y no habrá justicia ni paz. Y no habrá cambio de vida. Pero si nosotros, el pueblo de Dios, usted dice, pastor, si nosotros vamos a tomarle la palabra en serio, por eso decía que si el mundo no cree, yo entiendo que no crea, porque ellos no aceptan que esa es la palabra de Dios y la norma de regla de su vida. Pero nosotros decimos que creemos que esa es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar en serio el mensaje de Dios. Queremos que los jueces hagan justicia, queremos que los fiscales hagan justicia, queremos que las cárceles cambien. Ni va a ser Radowski, ni va a ser Chávez, ni ninguno otro. Esto es lo que debéis hacer. Decir la verdad unos con otros, juzgar con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. En este momento en Maracaibo hay un litigio muy grande así, en una iglesia evangélica, entre los hijos de Dios, y lo están ventilando ante las autoridades civiles y penales, acusándose unos a otros de todo tipo de delitos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, los llamados de Dios, no estamos hablando con verdad. Y al no hablar con verdad, estamos ocultando cosas que un día van a salir a la luz. Por eso es que no importa cuán pequeño o grande sea la mentira. El niño que se acostumbra a decir mentira, ¿qué mentira puede meter? Tonterías. Tonterías no. Porque el niño de 2 años que mete mentira a su nivel va a ser un mentiroso de mentiras grandes cuando sea hombre o mujer, y va a tener problemas con todo el mundo por sus mentiras. Mira lo que dice el versículo 17. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio. Las que odio. ¿Qué odia Dios? Lo que hacen los evangélicos. Entonces, ¿cómo es que podemos pedirle a Dios que tengamos una Venezuela diferente? Pregunto. ¿Cómo puede el pobre Radowski o el mortal presidente Chávez, cómo podrán ellos tener una Venezuela diferente si nosotros, el pueblo, que somos la sal y la luz, no escuchamos el mensaje de Dios? Imposible. Si tuviéramos nosotros a Pablo el apóstol como presidente de la República de Venezuela, Venezuela estaría como está. Porque no depende de un hombre, depende de la iglesia de Jesús, que somos tú y yo. Entonces yo quiero que mañana votes, ve a votar temprano, está bien, cumple con tu deber, está bien, ten esperanza, está bien, expectativa, correcto. Pero no te olvides, tus manos son importantes para hacer
estas cosas que debéis hacer: decir la verdad unos con otros, juzgar con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, del quinto, del ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para ustedes, casa de Judá, en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. El ayuno será una fiesta cuando hagamos lo que Dios dice, cuando creamos en Dios y hagamos lo que Él dice. Y un día Dios va a hacer en esta nación cosas que de otros lugares van a venir a decir: aquí hay algo diferente. En esta nación hay algo diferente. ¿Y saben lo que hay diferente en la nación? Un pueblo que ama y teme a Dios. Y en cualquier parte del mundo que haya un pueblo que ama y teme a Dios, aún a sus enemigos tendrán que estar en paz con Él, porque lo dice Dios. ¿Queremos una Venezuela segura? ¿Queremos una Venezuela que nuestros hijos puedan salir a la calle, ir al cine y nosotros podamos estar durmiendo tranquilos, que ellos tengan sus llaves y puedan entrar a las casas y nosotros no tengamos angustia? ¿Queremos una Venezuela donde nuestros hijos e hijas que trabajan y van a la universidad de noche y llegan a las 10, 11, 12 de la noche podamos estar durmiendo tranquilos? ¿Queremos una Venezuela donde podamos salir a la calle y dejar nuestros carros tranquilos en cualquier lugar y volver sabiendo que está el carro allí? Si queremos esa Venezuela, no crea que nos la va a dar un presidente. El presidente simplemente será un instrumento para cumplir la ley, para ser un gerente que administre la hacienda pública. Y Dios tendrá que inclinar el corazón de ese presidente cuando tenga un pueblo que esté con sus manos haciendo el trabajo. Y de pronto tendremos la bendición un día de tener un hombre de Dios que tema a Dios, que conozca a Dios, guiando nuestra nación. Pero para eso, primero el pueblo tiene que entender y practicar lo que dice que quiere. Porque el que el mundo no lo crea ni lo practique, no podemos esperar algo diferente. Pero nosotros, el pueblo de Dios, que se llama de Dios, tiene que practicar y tiene que apartarse de la conducta que Dios odia. Si tú pudieras subrayar en tu mente que hay cosas que Dios odia y tú pudieras verte siendo odiado por Dios cuando practicas esas cosas, te aseguro que tú procurarías cambiar tu conducta. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero eso ya no lo predicamos, porque eso la iglesia no lo quiere escuchar. Y eso aleja a la feligresía y se van nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y entonces no tenemos los pastores cómo comprar nuestra comidita y nuestra ropita. Pero si ustedes no les gusta, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si les gusta, gloria a Dios. Tenemos que oír palabra de Dios, el consejo de Dios. Mañana vamos a cumplir nuestro deber. Cumplamos con expectativa, con esperanza. Pero acuérdese, usted
representa las manos de Dios para hacer. Y la naturaleza que Dios ha puesto en usted, al hacerle partícipe de la naturaleza divina, espera Dios que usted hable verdad con su prójimo y que no trame en su corazón ningún tipo de zancadillas contra nadie. Y cuando usted comience a actuar, pastor, ¿y usted cree que eso hará que los jueces cambien? Estoy seguro. Estoy seguro que en el mundo espiritual eso será la directriz para que Dios obligue a los hombres, los incline a hacer justicia y andar en rectitud. Y a los que no quisieran, usted sabe lo que hace Dios con ellos, ¿verdad? Los quita del medio. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios en quien hemos creído. Eso es lo que significa el pequeñito, el Señor de los ejércitos, el dueño y soberano, el que hace temblar a las naciones, el que nada se le oculta, el que todo está descubierto y desnudo delante de sus ojos. Dios nos ha prometido y lo va a cumplir, que va a estar con su pueblo, que va a escuchar la oración de su iglesia y que va a actuar, ¿verdad?, para bendecir lo que la iglesia bendice. Si usted bendice a Venezuela, Dios va a bendecir esta nación. Pero Dios dice, no quiero bendiciones de boca, quiero vidas que bendigan. Para que la gente tenga que estar detrás de ti y se le pegue en el pantalón, y a las mujeres se le pegue en el vestido y le diga, yo me voy contigo. Y el muchacho, pero me voy contigo, porque donde tú estás hay bendición. Usted dirá, pastor, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Esos son los principios que yo creo. Sé que están dirigida la profecía a Israel en los tiempos venideros, pero creo que el Dios que prometió eso a Israel es el Dios en el que creemos nosotros, y el que actúa con base a principios muy claros, éticos y morales, para bendecir como Él dice que bendice. Si nosotros bendecimos, Él bendice cuando nuestras acciones no le dejan otra cosa que hacer, sino que bendecir. ¿Ok? Hoy vamos a celebrar